3 del curso de griego del Seminario Internacional de Maracaibo, MINST. Hoy nos corresponde repasar algunos principios correspondientes a la segunda declinación. Allí, esa pantalla que usted tiene allí es la lección número 4 del curso de Gressman, se llama Griego para principiantes. Es un libro que yo he estado estudiando por mucho tiempo y a la verdad lo recomiendo ampliamente. Fíjense que ellos colocan a la segunda declinación antes de la primera declinación por asuntos de didácticos, digamos así, porque la segunda declinación es mucho más sencilla que la primera y ni decir la tercera. Y allí en pantalla se nos presenta la New Movibli, correcto. Esa New Movibli tiene que ver, la vamos a ver cuando veamos el tiempo presente activo indicativo, que hay verbos que conservan la New Movibli y otros verbos no conservan esa New Movibli. Pero eso vamos a verlo más adelante. Y tenemos un vocabulario sencillo allí. Tenemos la palabra adelphos. Quizás este vocabulario va a variar un poquito más del de ustedes, pero bueno, no hay ningún problema respecto a ese. Tenemos el término adelphos, adelphos, que es hermano. Tenemos el término anthropos, anthropos, que es hombre. El término apóstolos. Tenemos doulos con el dictongo ou, esclavo siervo. Y tenemos para identificar el neutro, el artículo va a cambiar de a to. Y tenemos toron, que traduce toron, traduce ofrenda o regalo. Tenemos una palabra thanatos, será con la tita, thanatos, que traduce thanatos, que traduce muerte. Tenemos el término hierón, hierón, que es templo. Ya sería neutro. Doron también sería neutro. Tenemos la conjunción kai, que se pronuncia ki, en un buen griego. Tenemos el sustantivo hologos, que traduce palabra, dicho, sentencia, verbo, entre muchas cosas. Tenemos el sustantivo nomos, ahí viene la palabra antinómico o ecónomo. Y tenemos aquí el oikos, que sería casa. O sea, la economía sería oikónomos, el administrador, que sería uno que pone la ley en la casa. Y por último, tenemos el sustantivo ugios, tiene espíritu rudo, ugios. Y uno de los términos está ugio y está tecnón, para hijo, niño, pero ugios tiene que ver más que todo con una relación de filiación. Cabe recordar que hay tres declinaciones en griego. Está la primera, que agrupa a la mayoría de sustantivos de género femenino. Esa fue la clase de la semana anterior. Tenemos el caso. Pablo y Edward levantaron la mano. Adelante. Pablo. Profe, estoy viendo que en el vocabulario hay varias palabras que no están en el libro que estamos utilizando. Sí, por supuesto, hermano, por supuesto. Tiene toda la razón. Es un vocabulario un poquito diferente, pero usted aprenda a hacer el que el profesor Mercado le planteó. Yo estoy colocando este vocabulario porque es una foto de la lección del libro. Pero ustedes apréndanse las palabras que fueron dadas en clase. Así que muchas gracias por la aclaración. El hermano Edward Chan tiene una pregunta. Hermano Edward. Edward, había levantado la mano, hermano Edward.
Ok, entonces tenemos la declinación de aletheia, que es verdad, termina en alfa, y tenemos la declinación de adelfe, hermano, son sustantivos, sin embargo hay sustantivos masculinos que caen dentro de la primera declinación, como el caso de entolé, que es mandamiento, macetes, que es discípulo, aunque terminan en eta, sigma, son masculinos de la primera declinación. La segunda declinación comprende los sustantivos género masculino, algunos neutros y también hay algunos femeninos. Correcto, hay muy pocos femeninos en la segunda declinación. Tiene que ver con sustantivos que, el hermano dice que el hermano Edward tiene problemas con el internet, me imagino, hermano. No se preocupe. Comprende sustantivos género masculino y algunos neutros que terminan en vocal omicron. Ejemplo, adelfos y el término curioso. Y la tercera, no la hemos visto todavía, reúne sustantivos masculinos y femeninos que terminan con las vocales iota, upsilon o el diptongo eu. Por ejemplo, el pis, que es esperanza, nux, que es noche, y basileus, que es la palabra rey. Ahí tenemos la declinación del sustantivo anthropos, sería la terminación os, u, o, on y el vocativo e. El profesor le mencionó el vocativo que tiene que ver como un llamado de atención, una exclamación. Aparece muy poco en el Nuevo Testamento, pero hay algunos casos donde aparece el vocativo, pero básicamente el curso del profesor Mercado, bueno, que no es del profesor Mercado, es de Westminster Seminary, solamente plantea los 4 casos básicos. Hay libros donde usted va a conseguir 8 casos. El dativo lo derivan en instrumental, locativo, ablativo. Correcto, va a tener, en vez de 4, va a tener 8 casos. Ok, entonces tenemos el nominativo, anthropos. Observe una cosa, cuando no tenga el artículo tos, usted lo va a traducir como si fuera un artículo indefinido. Sería un hombre, el anthropoi, unos hombres, el plural, os, hoy, on, el genitivo, que va a ser el genitivo plural, tanto el masculino como el femenino, sería antropo, sería anthropon. Correcto, antropo. El dativo, que siempre tenemos que estar pendiente de la iota suscrita en el singular, correcto. Importante, tanto en alfa, en eta y en omega. Va a estar la iota suscrita. Entonces sería antropo, anthropois. Sería la terminación. El acusativo sería anthropon y sería anthropos. Y el vocativo sería anthrope y anthropoi. Fíjense que se parece, son iguales el nominativo plural y el vocativo plural. Correcto. El John, levantaste la mano. Adelante. Sí, hermano, Dios le bendiga. Una preguntita. Usted en el acusativo plural dijo anthropus, si no me equivoco, ¿cierto? Anthropus. Anthropus, listo. ¿Por qué en el genitivo singular, si bien no me equivoco, de pronto lo dijo diferente? ¿El diptongo ahí valdría o no valdría? Sí, igual, es anthropu. Ese sería anthropu. Ya. Con sigma al final. Anthropu, listo. anthropu y anthropo. Pero bien importante tu pregunta. Cualquier pregunta, por muy sencilla que les parezca, es importante, porque de repente es la duda que otros tienen, ¿no? Entonces, tenemos acá que el nominativo
singular, plural, y el vocativo plural son exactamente igual. ¿Cómo vamos a diferenciar? Tenemos que una clase de sintaxis para cómo manejar el contexto en cuanto para poder traducir. Tenemos los casos en griego, un repaso. Tenemos el nominativo, que va a ser el sujeto de la oración. El genitivo establece una relación de posesión. El dativo será el complemento indirecto en la mayoría de los casos, igual que el acusativo será también en muchos casos el complemento directo. Recuerde que en español se le pregunta al verbo transitivo. Que un verbo transitivo es un verbo que admite complemento directo. Me compré un auto. ¿Qué lo he comprado? Un auto. Para mi mamá. Me compré un auto para mi mamá. ¿A quién o para quién? Sería el complemento indirecto, el caso dativo. Y el vocativo es una invocación o un llamado de atención. En este cuadro siguiente estamos viendo vamos a esperar que me lo coloque la pantalla. A veces el internet, aquí está, se me va. Están los casos explicados. El nominativo, sujeto de la oración. El genitivo, relación de propiedad o cualidad. El dativo, la persona para quien o cuyo interés se realiza un acto. Dativo del complemento indirecto. El acusativo señala la persona o a qué se refiere el verbo y establece más bien una cualidad. Según Daniel Wallach, en su gramática para el Nuevo Testamento, el acusativo va a establecer más bien una cualidad, mientras que el genitivo va a establecer propiedad también y cualidad también. Y el vocativo es un llamado de atención que se le hace en la oración. Ese es el famoso vocativo. Correcto, esto estamos repasando. El nominativo será el sujeto de la oración. Ejemplo, la palabra amor en vosotros. O locos. Correcto, sería la palabra. Tiene el artículo o, la terminación del sustantivo nominativo singular masculino. En el caso del genitivo, sería pertenencia. Tenemos ejemplo, el poder de la palabra. Tu logo. Sería el poder de la palabra. Sería el tu logo. El dativo establece el complemento indirecto. La importancia da importancia a la palabra. Sería to logo. Fíjese, en el singular, la iota suscrita. Algunos gramáticos dicen que esta iota estaba al lado y se perdió, se colocó. Esa es la explicación, una de las pocas explicaciones que he escuchado yo al uso o a la existencia de la iota suscrita. No se pronuncia, pero por lo menos nos ayuda a identificar el acusativo. En el caso el dativo, en el caso del acusativo, será el complemento directo, predica la palabra. Ton logo. Ese sería el caso del acusativo. Aquí tengo algunos ejemplos del nominativo singular, termina en os. Sería cosmos. Esta sería la raíz. Daniel, adelante. Daniel, había levantado la mano. Te escuchamos. Fue accidente del profesor, el internet está un poco mal. Ok, gracias. Entonces tenemos el singular, terminación os, sería cosmos, la raíz sería cos, con M, más la desinencia, sería un mundo. Recuerde que les he dicho, cuando el artículo no está presente, se utiliza para la traducción el artículo indefinido en algunos casos, a menos que el sustantivo esté definido. El plural termina en hoy, sería theos,
se, se, más hoy sería se hoy. Serían unos dioses. En el caso del genitivo, sería el singular u, sería en el caso de dulos, aquí está la raíz, sería la raíz dul, más la terminación u, sería dulu, que sería un esclavo, de un esclavo. Y el plural sería on, sería laos, de pueblo. Ya te va a dar chance, Pablo. La más on sería la on de uno. Pablo, dino. Gracias, profe. Una cosita, esos cuadritos que está mostrando están bien prácticos. Dos cosas, usted podría pasar esas láminas para compartirlas. Y la otra cosita es, mientras está dando la clase, ¿será posible que las ponga derechas y que ponga la presentación PowerPoint en modo presentación de manera que se vea más grande? No se me abre, hermano. ¿Posible? Escúchame, No se Pablo. abre No se me abre. No se me abre con Google Meet, no se me abre. Ok. Es una limitación que tiene el programa gratis. Listo. Pero Si pero la sí, pudiera compartir porque están bien chéveres los cuadritos. no, sí te las voy a ahora mismo en la noche después de la clase se las paso. Lo que pasa es que Chévere. este curso es muy largo, entonces tendrías que buscarlas. Este curso tiene mucho contenido, son muchísimas láminas, correcto, pero entonces tú puedes ubicarla donde está, pero sí la voy a pasar. Gracias por la sugerencia. Entonces tenemos el dativo, tenemos el singular, termina en omega con iota suscrita. Tenemos el caso de Angelon, recuerda la doble gagma, Angelo, aquí está la raíz, Angel, más la desinencia o, sería angelo, sería a o para un ángel. El plural sería ois, sería oftalmos, entonces ojo, también la oftalmología sería sería oftalmos, sería oftalm, más hoy sería oftalmois, a o para unos ojos. Y el acusativo sería, el singular sería on, sería logos, la raíz sería log, más la terminación de silencia on sería logon. Esto que está aquí abajo es un error, no lleva la ni uno lleva iota suscrita, es un error que está ahí. Y el plural sería us. En el caso de nomos, la raíz sería nom, más la terminación us sería nomo, que son unas leyes. El vocativo, que no se vio mucho en clase, pero sí se le mencionó, sería el singular, termina en e, sería curios, la raíz sería curi, más la terminación e, sería curie, señor, como cuando Tomás le dice Señor mío y Dios mío. El plural es igual al nominativo, sería ugios, sería ui, más hoy sería ugioi. Correcto, eso sería más o menos. Tenemos entonces Daniel, tiene una Perdone, pregunta. profesor, aproveche. Sí, ahora sí, expresando la connotación del vocativo. El vocativo sería más como algo exclamativo, oh señor, algo así. Correcto, es un llamado de atención. Es un llamado de atención que se hace.
Se interrumpe para hacer un llamado de atención. Es un llamado de atención que se hace. Ok, Correcto. ok. Se interrumpe para hacer un llamado. Tenemos mucho problema con el internet. Después del mega apagón que hubo en Venezuela el día de ayer, el internet ha estado terrible, pero traten de tenerme paciencia y ofrezco mi disculpa. Tenemos declinación de uios, jo uios, que indica que es masculino. Tenemos uios, ugioi, ugioi, genitivo, ugiu, ugión, el dativo ugió, el dativo plural ugiois, el acusativo ugión, el plural de acusativo ugius y el vocativo ugie y el plural del vocativo es ugioi, igualito exactamente al nominativo. Tenemos la declinación de el neutro. Tenemos acá el caso neutro, que el nominativo y el vocativo son iguales, tanto el singular como el plural. No así en el masculino. En el neutro, el caso de doron, to, doron, recuerden que el artículo to nos va a identificar lo que tiene que ver con el neutro. Tenemos el caso de doron, tanto nominativo como vocativo, y dora. El genitivo, doru y doron. El dativo, doro y dorois. Y el acusativo, doron y dora. Ahora, esta alfa, al final del nominativo, vocativo y acusativo, son exactamente iguales. Lo mismo que en el singular. Entonces, alguien hizo una pregunta en la clase: ¿cómo sé yo si debo traducir nominativo o acusativo? John, dinos. Profe, esa misma pregunta era la que iba a hacer. ¿Cómo podemos distinguir si, por ejemplo, está la palabra sin el artículo que la identifique Bueno, John, entre nominativo y vocativo? eso se logra con unos 35 años de experiencia. Me asustó. No, echando broma. Hay algunas pistas que vamos a dar ahorita para tratar de identificar esa diferencia en una traducción. Correcto, vamos a trabajar. Dame un chancecito y voy a entrar allí. Entonces, permítame dejar de cambiar la presentación. Vamos a presentar otra cosa para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Ajá. Espera que esto se tarda algo. Espera que lo coloque en pantalla. Ajá. Este material que estoy compartiendo es de Willy Alvarenga. Se titula Exégesis del griego del Nuevo Testamento. Él nos da un ejemplo de un trabajo exegético de Juan 1:1. Tenemos en Reina Valera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, alguien preguntó en la clase si el sustantivo logos, sería hologos, ¿por qué no se traduce palabra sino verbo? Porque usted busca Strong y Strong le va a decir tratado, dicho, palabra, sentencia, verbo. Ahora, escúchame bien, hermano. No existe una traducción en el mundo que escape a la teología de los traductores. Cuando Casiodoro de Reina traduce lo que hoy conocemos como Reina Valera, que luego Cipriano de Valera la corrige. En el siglo de oro de la lengua española, para los españoles, quien tiene
la fuerza sintáctica y el peso central de la oración es verbo. Entonces, por eso los españoles traducen verbo y no palabra. Estamos hablando del siglo XVI, cuando se traduce la Canción de Reina, hace el primer trabajo. Entonces, por eso no traducen palabras, sino verbo, porque para los españoles el verbo es quien le da sentido, y el verbo tiene, como dice en la gramática, autonomía sintáctica. Entonces, esa es la razón. Igual que la palabra infierno. La palabra infierno viene del arameo Gehenna, que viene del valle de Hinnom, del Geinón. Entonces, para la escolástica medieval, la teología católico-romana, el infernus es un sitio debajo de la tierra donde las almas penitentes viven. Entonces, por eso traducen ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque la teología de ellos está presente allí. Entonces, esa es la razón teológica, que por cierto, ninguna traducción, voy a decir, va a escapar de lo teológico. Esa es la razón para el caso de lo que estamos hablando de esta versión. Entonces, aquí está el argumento de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová traducen ¿qué es Theos? Egen o logo. Ellos traducen y el verbo era un Dios. Entonces argumentan que la palabra Dios no tiene artículo definido él, jo, y por ende debe ser traducido un Dios, según el texto del Nuevo Mundo o la versión de los testigos de Jehová. ¿Correcto? Ok. Entonces, vamos al texto griego. Ya va. Déjenme ir un poco más atrás. Aquí está. Aquí está el texto griego. El texto griego dice en arché, en hologos, kai o ki hologos en prostontheon, ki theos en hologos. Esta es Juan 1. Entonces tenemos la preposición en, tenemos el sustantivo de la primera declinación, arché, correcto, está con iota suscrita, esto es caso dativo. Tenemos el imperfecto del verbo eimi, gen, eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos el sustantivo masculino ho logos, correcto. Entonces sería en comienzo era la palabra, en arché, en ho logos. Entonces tenemos aquí el sustantivo ho logos, ¿por cierto? Y luego la segunda oración, kai o que ho logos, en prostontheon. Y la palabra estaba en dirección al Dios. Eso sería una traducción literal. Y luego dice la siguiente oración, kai theos en hologos. Y la palabra era divina o era Dios. Ahora vayamos a la primera oración. Esta es la preposición en, que es la preposición más abundante del Nuevo Testamento, en. Luego viene el sustantivo arché, que está en caso dativo. Más adelante, cuando veamos preposiciones, vamos a ver que los casos cambian la traducción cuando están precedidos de una preposición. Eso se llama caso objeto de preposición. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que lo sepa. Aquí tenemos el imperfecto
del verbo eimi, que cambia totalmente porque es un verbo irregular, y tenemos el ho logo, que es nominativo singular masculino, de la segunda declinación. Aquí lo tenemos. Luego tenemos la conjunción copulativa kai, o en griego moderno se dice que, en argaico logo que sería kai, ho logo. Ahora observe una cosa. El último sustantivo con artículo de la primera oración es el primero de la segunda. Es una estructura poética. Es una estructura poética porque tiene una base aramea. Por influencia del arameo, el griego asume esa estructura, una estructura poética. El último sustantivo de la primera palabra, de la primera oración, viene siendo el primero de la segunda. Entonces dice, hologos, hologos. Tenemos el imperfecto, la preposición pros, con el sustantivo ton seon, sería el acusativo. Acusativo masculino singular, terminación on. Sería y la palabra estaba o era hacia el Dios. Entonces, observa una cosa, ¿no? La última de la primera oración es la primera de la segunda. Es una cosa, la última de la segunda es la primera de la tercera. Kai o ki, seos, gen, hologo. Entonces, el contexto nos está definiendo a qué Dios nos estamos refiriendo. Aquí nos estamos refiriendo al ton seon, al Dios. Así que ya el contexto me define con el artículo, en el caso del acusativo, quién es este Dios. Por tanto, sería una violación de esta regla gramatical introducirle un artículo indefinido. Entonces, fíjense una cosa, kai, theos, nominativo, correcto, en, hologos, correcto. Ahora, yo creo que fue Daniel que me preguntó, pero en este caso tenemos dos nominativos, correcto. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado nominal? Porque yo puedo traducir y el Dios o Dios era la palabra. O puedo traducir y la palabra era Dios o era divina, porque es predicado nominal. ¿Cuáles son los elementos gramaticales? Vamos acá. Este nominativo no tiene artículo. Observen. Y este nominativo sí tiene artículo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos dos nominativos y uno tiene artículo, el que tiene artículo será el sujeto de la oración. Ahora, el problema está cuando los dos tienen artículo. Daniel Wallace dice que cuando los dos tienen artículo, no es este caso, va a ser que el concepto mayor sea el predicado nominal. ¿Qué concepto es mayor? Palabra, supongamos que palabra no tuviera el artículo. Sería caíseos en logos. Resulta que el concepto mayor es seos. Seos es un concepto mayor que logos. Entonces Daniel Wallace, en su gramática,
griega, nos dice que yo debo entender que el concepto mayor debe ser el predicado nominal. Entonces debo traducir. Y la palabra era Dios. Como el nominativo hologos tiene el artículo y el nominativo seos no tiene el artículo, entonces tenemos que elegir como sujeto de la oración hologos. Sería entonces, y el verbo era Dios. No sé si tienen alguna pregunta. De repente el hermano Edward Chan, que habla en chino, no podía entender. No sé si me estoy explicando. Fui suficientemente claro. Nos ayuda esto para entenderlo. Correcto. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí para entrar. Manos, Dígame, hermano. una pregunta. Ajá, hermano. Por ejemplo, ahí de pronto uno entendiéndolo aquí al español, lo más probable es que esté equivocado. Ajá, dígame, hermano. Porque, por ejemplo, en esa última frase, hologos, se lee distinto en el español sin ponerle de pronto la palabra un, como lo hacen de pronto los testigos de Jehová en la traducción al español. ¿Qué regla cabría ahí para no ponerle ese artículo? Bueno, el artículo, el sustantivo ya el contexto me lo definió. Aquí lo tiene. Caí hologos en prostonceón. Entonces ya el contexto me le colocó artículo. Te lo explico. Este logos se refiere a este logos. Este seón se refiere a este seos. No sé si me pude explicar, hermano Daniel. Creo que Daniel estaba preguntando. Entonces, esto es una regla gramatical de que el contexto me va a definir. Entonces, como está definido, no le puedo colocar un porque el contexto me lo está definiendo. Entonces, en ese caso, a la traducción habrían de pronto palabras que estén escritas que no se escriben o van como complemento al traducirlas al español. Sí, por supuesto, por supuesto. Mejor dicho, no estamos en la etapa de eso todavía. No, pero ya tú tienes algunas herramientas para pensar. Digo, ya maneja 2 declinaciones, correcto. Entonces tienes más o menos una idea de cómo hacerlo. Aquí sería, en el caso de la tercera oración, caí seos en hologos. Este sería el nominativo sujeto. Y este seos, que también es nominativo, sería el predicado nominal. Porque el predicado nominal, según la regla, yo voy a compartir con ustedes la gramática de Daniel Wallach, para que le estén metiendo el diente a ella. Daniel Wallach dice que siempre el concepto mayor va a ser el predicado. Creo que hay algunas manos levantadas por allí. Correcto. Adelante. Los que levantaron la mano. Sí, bueno, quisiera darle la oportunidad a mi esposa, que está levantando la mano primero, antes que yo opinar o hablar lo que iba a decir. Claro, hermano, ladies first. Claro, las damas primero. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. ¿Me escuchan bien? La escuchamos. Profe, quiero ver si entendí lo que dijo. Ajá. Cuando nos encontramos en una oración que hay 2 sustantivos, uno tiene el artículo y el otro no, el que tiene el artículo será el sujeto de la oración. Correcto. ¿Es así? Correcto. Muy bien. Entonces, la otra alternativa es, cuando ambos sustantivos tengan el mismo artículo, el sustantivo más general será siempre el predicado nominal.
de la oración. Correcto, ya puedo descender tranquilo al sepulcro. Yo te captó la idea. Ok, ajá, profe. Entonces, eso es en el caso de oraciones con predicados nominales, es decir, con verbos copulativos. Correcto, correcto. Pero si la oración es con predicados verbales, Bueno, en ese caso, cuando veamos el adjetivo, vamos a explicar eso. ok, gracias. No, excelente, ya usted pagó su curso ya con este análisis que usted hizo. Ya yo hoy voy a hacer el baile de Juan Luis Guerra bailando con un pie hoy. Porque en esto de la enseñanza del griego, a veces nos sentimos frustrados. Adelante, hermano Pablo, y John luego. Ok, sí, al hermano que estaba, creo que era el mismo John, y bueno, quisiera compartir con los demás hermanos también lo importante de lo que usted acaba de mencionar con respecto al contexto, porque ciertamente estamos comiéndonos esto de a pedacito, ¿no? Y estamos comenzando por los casos de las palabras de manera un poco aisladas, pero esas palabras no se nos van a presentar de manera aislada en el texto. Esas palabras tienen una relación directa y esas palabras están dentro de frases y esas frases están dentro de oraciones. Eso se llama sintaxis, hermano Pablo. Sintaxis se llama eso. Sí, sí. Entonces es muy importante, para no meterle cosas tan, palabras raras, ¿no? De ahorita. Es muy importante pensar desde ahorita en esto que nos está diciendo el profesor en cuanto a que pensar en el significado no de la palabra en base a un diccionario solamente, sino en base que esa palabra está dentro de un contexto y está con una función sintáctica gramatical. Gracias. Hermano, muy importante tu acotación, excelente. Fíjense que los cursos que este servidor maneja de griego son cursos de exégesis. Incluso cuando el alumno no conoce absolutamente nada de griego, hemos diseñado algunos cursos de exégesis utilizando aplicaciones ya presentes, como algunas conocidas, ¿no? Y hemos elaborado algunos cursos de exégesis para que el alumno que no se conoce todos estos paradigmas de memoria pueda hacer un trabajo en el texto y se le enseña la categoría gramatical. Sigamos adelante. Permítame. Profe. Hermano, adelante. Disculpen. Hermano, listo, ahora sí le entendí cómo era el rollo. Nos desenrollamos ahora. Ahora la preguntita es, eso es una regla a nivel general, ¿cierto? Pues sí, para el idioma. Sí, bueno, entonces, ¿cuál es el argumento de los testigos de Jehová para seguir poniendo ese artículo ahí? Bueno, te lo explico. El argumento es el siguiente. Como Seos no tiene, este Seos no tiene artículo, correcto, debo traducirlo como artículo indefinido, correcto, pero están violando una regla, que es la regla de que el sustantivo ya está definido por el contexto. ¿Se fija? En arqué, en hologo, aquí está el sustantivo hologo. La segunda oración usa el mismo sustantivo, caí hologo. Este hologo, este mismo hologo. Y la segunda oración, caí hologos en proston ton. Tiene el artículo. Entonces me lo está definiendo, porque se me está refiriendo al Dios. ¿Correcto? Y Dios era la palabra. Entonces, este Dios de la tercera oración no puedo indefinirlo, porque el contexto me lo está definiendo, John. Eso es una regla gramatical que nos proporciona Arthur Robinson, Morrison, Roberto Hanna, Dana Imante y cantidad, Daniel Wallace,
y cantidad de comentaristas eruditos en el griego, pues todos concuerdan que es una regla gramatical que tiene que ver con la definición del sustantivo a través del contexto. Porque esto es un paralelismo, esto es un quiasmo que nos da una estructura poética. Es lo que Joaquín Jeremías llama los paralelismos arameos en el texto griego. Ese es un libro que yo recomiendo. Es luterano, Joaquín Jeremías, pero tiene mucha utilidad. Se llama Teología del Nuevo Testamento. Joaquín Jeremías dedica un capítulo para hablarnos de los paralelismos griegos, arameos, en el Nuevo Testamento. Es fascinante la lectura de ese capítulo. Yo no sé si me expliqué esta vez, John. No, sí, solo tenía la duda, pues en parte a ellos nada más. Ya Bueno, uno ya, listo. de todas maneras, voy a pasarles el material de William Alvarenga. William Alvarenga hace una exposición de este pasaje y de las razones gramaticales por las cuales no debe traducirse Seos como un Dios, sino, al igual que la anterior, de la segunda oración, como el Dios, porque el contexto me lo define. Voy a pasar las láminas de la presentación mía, voy a pasar a Alvarenga y voy a pasar a Daniel Wallace. Pero como decimos en literatura, hay que, Daniel Wallace es como morder cemento. Se le pueden romper los dientes a cualquiera. Sí, un libro muy duro. Pero se lo voy a dar ahí para que lo tengan ustedes presentes cuando estemos avanzando en cuanto a la exégesis. Gracias, mi hermano, por tu participación. Ahora, permítanme, ahora sí, cambiar pantalla. Voy a hacer otra presentación y voy a presentar, ¿dónde está? Logos, cologos. Correcto. Vamos a esperar que aparezca allí. Entonces, vamos al primer texto que quiero que analicemos. Vamos a 1 Corintios 13:3. Voy a buscarlo acá. 1 Corintios, correcto. 1 Corintios, está para acá para arriba. 1 Corintios 3:13. Capítulo 3, versículo número. Estoy aquí en vivo. Ojalá el internet no me eche broma. Aquí está. Ahí lo tenemos en español. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí tengo el texto griego. Correcto. Aquí tengo entonces escatú, ton, ergon, fanerón, kenesetai. Aquí tengo la obra de cada uno será manifiesto. Ahora, observemos. Correcto. Vamos con obra. Ergon. Sustantivo, nominativo, singular, neutro. Tiene el artículo to. Lo pueden observar, ¿no? To, ergon. Eso es un sustantivo neutro, singular, de la segunda declinación. ¿Estamos claros? Vamos con fanerón, que a lo mejor no conocen el término, por ejemplo, manifestación. Correcto. Manifiesto. Aquí está. Fanerón. Termina en on también. Se termina en on. Y también termina en on. Correcto.
Entonces, si los dos terminan en on, ¿cómo sé yo cuál es el nominativo? ¿Quién fue el que me preguntó eso? No fue Daniel, ¿no? ¿O quién fue el que me Fui preguntó yo, eso? John, fui ¿cierto? yo. Que se le preguntaste al profesor, pero el profesor no tuvo tiempo. Ajá, Daniel. Tenemos dos casos. Tenemos el caso donde tenemos todo ergón y tenemos fanerón. ¿Correcto? Los dos están en neutro, nominativo. Ajá. ¿Cuál? ¿Quién es quién? ¿Por qué no es acusativo? Correcto. ¿Ya? Ahora, fíjate una cosa. Lo primero es que el to ergon tiene artículo. Correcto. ¿Ya? Lo observa. Tiene el artículo to. Ergon viene de erga, que es obra. De repente no conocen esa palabra. Ok. Tiene el artículo. Correcto. Y tiene un acusativo al lado. Correcto. ¿Lo observan? Fanerón. Déjame subrayarlo otra vez. Fanerón. Hay una regla, John, que dice, cuando tenemos dos acusativos, el que tenga el artículo es el sujeto de la oración o el nominativo. Correcto. La misma regla que vimos ahora. Correcto. Entonces, te adelanto esto para que más o menos tengas idea cómo diferenciarlo, porque no te quede, como decía mi mamá. Mi mamá decía, para que no te quede el muchacho con la boca abierta, así decía mi mamá. Mamá me decía, te voy a dar un poquitico de dulce. Ella veía que yo tenía ganas de comer dulce, me daba un poquitito pequeñito y me decía, José, te voy a dar un poquito de dulce para que no te salga el hijo con la boca abierta. Esa era una ocurrencia de mi madre. Entonces, fíjate una cosa, de los dos, el que tiene el artículo va a ser el nominativo. Correcto. ¿Ya viste ese ejemplo? Voy con otro ejemplo. Voy a buscar aquí en mis notas otro ejemplo. Primera Corintios 15:58. Voy a buscar aquí. Primera Corintios, aquí lo tengo, capítulo 15, versículo 58, que ustedes lo conocen de memoria. Profe, una pregunta. Diga, hermano. Sí, pero no sé si le quedó claro a John. A mí no me quedó claro, muy claro lo que estaba explicando ahorita en el pasaje de 1 Corintios 3:13. A Primera Corintios 3. Si pudiera volver a ese Claro que pasaje, sí, por hermano, favor. con mucho gusto lo voy a hacer. Regresemos a 3:13. Aquí está. Hermano, Sí. tenemos, El ejemplo que estaba colocando era to ergon fanerón. Panerón. El hermano preguntaba en Lo, clase. Hermano, te escucho, déjame escucharte entonces. ok, entonces, pero mi pregunta es, ahí todo está en nominativo. Correcto. Le Ahí no hay estoy- problema, todo está en nominativo. No, pero que tú no sabes si es nominativo. Porque el texto te lo enseña así. Esto es un texto ya trabajado con un programa, pero el texto te va a aparecer escatú, to, ergon. Tú no sabes si es nominativo ninguno de los dos. Correcto. O sea, en el caso que, bueno, sí, pero ¿cómo se presentaría la duda? Porque si el to me está diciendo que esto, Es me está nominativo. nombrando esto, es nominativo. Ajá. Hermano, pero Y hay un lo otro detallito. que viene es un adjetivo. El adjetivo tiene que concordar con el nombre. Correcto.
Correcto, hacia allá iba. Sí, ¿Cómo, ok. cómo sé yo que el siguiente también es nominativo? Por lo que se llama concordancia gramatical. Ok, Que ok. el sustantivo y el adjetivo deben concordar en género, número y persona. Gloria a Dios. Fíjense, ahorita puedo decir, como dijo Simón Bolívar, puedo descender tranquilo al sepulcro. Ustedes están atinando estas cosas importantes. Estamos adelantando, es la verdad. Listo, hermano. Pero esta es la razón por la cual el segundo también es nominativo. Porque es un adjetivo y tiene que concordar. Este que sustantivo, nominativo, singular, neutro. Este es adjetivo, nominativo, singular, neutro. No puede ser acusativo. Y no puede tampoco cambiar el número, porque tiene que Tampoco puede concordar el cambiar el número número. ni el género, hermano, tampoco. Correcto. Correcto. Lo que cambia es, Hermano José, dígame, entonces la pregunta anterior, cuando eres el profesor Mercado era direccionado, era que no hubiera artículo. correcto. Era en ese caso, pero en este caso, pues sí, es como uno hablar de una mujer y después utilizar un término en plural para hablar solamente de una sola. Claro, por supuesto. Por supuesto. Pero eso te lo hace el adjetivo. Te hace eso, esa función que usted está hablando. De todas maneras, yo te voy a pasar a Daniel Wallace para que te caigas a golpe con él, para que vayas adelantando las propuestas de análisis que hace, porque son inmensas. Es decir, para hacer un análisis de este tipo hay que estudiar una serie de reglas, correcto, y eso se va aprendiendo poco a poco. Estamos un poquito adelantados, pero bueno, gloria a Dios por eso. Déjenme ver la hora, ya se me está yendo el tiempo. Déjenme entonces entrar a 1 Corintios 15, 58, un texto que ustedes lo conocen de memoria. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no está en vano. Ajá, miren acá, Adelfoí y Agapetoí. Los dos terminan iguales. Observen, ¿cierto? Plural, ¿correcto? Entonces resulta que este dice sustantivo vocativo y este dice adjetivo vocativo, ¿correcto? Ahora la pregunta que yo les hago, ¿cómo sé yo que es nominativo? Claro, el programa me lo está diciendo, ¿correcto? ¿Cómo sé yo que es vocativo y no nominativo? Por las comas, hermano. Correcto. De modo que, hermanos míos amados. Sí, el vocativo está como separado para un llamado de atención. ¿Se pudo ver eso, hermano? El, ¿Sí o no? Creo que hay un hermano que tiene su micrófono abierto y hay repetición. Listo, ya. Entonces fíjense una cosa. Adelfoísmo, agapetoí, las dos terminan en oí. Este es nominativo y este es un adjetivo. Los dos concuerdan, vocativo plural masculino, y este adjetivo vocativo plural masculino. Entonces, ¿por qué yo decido que sea vocativo y no nominativo? ¿Por qué? Porque está entre las comas. Es un llamado de atención que estoy haciendo. Esa es la diferencia
Pero yo quería llevarlos también a otro ejemplo que aparece acá en el texto. Correcto. No, este se lo quería enseñar en cuanto al vocativo y el acusativo. Vamos a Filipenses 2:30. Filipenses 2:30. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 30. Ajá. Dice, porque por la obra de Cristo estuve próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, veamos aquí. Hoti dia to ergon. Correcto. Curio mecri sanatú. Entonces, fíjate una cosa. Aquí tengo una terminación en ergón. ¿Cómo sé yo que eso es nominativo y no acusativo? Voy otra vez. Por lo general, en la mayoría de los casos, el nominativo va a estar en sustantivo o en participio y va a estar, hermano mío, acompañado de un genitivo. Genitivo es un complemento nominal, complemento de nombre. Lo tengo aquí. To ergon Christu. Este es un genitivo Christu de la segunda declinación. Christu. Entonces tengo que ergon no es acusativo, sino nominativo, está al lado de un genitivo. Eso tengo que más o menos entenderlo a la hora de... Estoy respondiendo una pregunta que me hicieron en cuanto al asunto de la diferencia entre los dos. Ok, déjeme salirme de aquí. Para cambiar la pantalla. Voy a cambiar la pantalla. Ahí está. Para que hablemos unos minutos más sobre la tarea. Para más o menos explicar qué tarea usted debe hacer. ¿Dónde está la tarea? Ese me hizo la tarea. Ahí está. Aquí está el libro completo de griego en español. Ya voy para allá. Déjeme cambiar acá la pantalla. Voy a cambiar la pantalla, presentar otra cosa. La ventana. Aquí está. Listo. Va a aparecer algunos minutos. Tenemos acá la lección, sería la lección número 3, correcto. La 1, la lección número 2, esto lo hemos visto, el alfabeto y todo lo demás. La lección número 2, va a aparecer en unos minutos. Ya la hemos hecho los ejercicios. La primera declinación también lo hicimos. Ahora nos corresponde la segunda declinación. Voy a explicar algunas cosas de forma general de la tarea para que usted tenga claro más o menos lo que va a hacer en la tarea, ¿no? Ya las tareas son parecidas, son semejantes. Estamos trabajando ya en cuanto a lo que tiene que ver con la segunda declinación, que es lo que nos corresponde aquí. Esta segunda declinación. Este sí es el vocabulario. Anthropo, daimonium, doulos, evangelion, seos,
Curios, Logos, Paidion, Tecnon y Ugios. Este es el vocabulario que ustedes tienen que... Aquí están los paradigmas. Ustedes ven, aparte de la morfología, los casos, el vocativo, que el profesor se lo mencionó ligeramente, los acentos, que está pendiente de ellos, y los ejercicios. ¿Correcto? Ok. Tenemos, escriba la forma correcta del artículo para lo siguiente. ¿Es correcto? Entonces aquí sería el número 1. Recuérdense que la terminación va a coincidir generalmente. Subraya esta palabra, generalmente. ¿Por qué? Porque los femeninos de la segunda declinación, que sí existen, aunque terminan como la segunda declinación, llevan el artículo de la primera declinación. Ahí les dejo esa mantequilla, pero por lo general. Aquí está. Usted coloca el artículo que corresponde. No sé si hay alguna pregunta con respecto a el ejercicio A. Debe colocar el artículo correspondiente. Profesor, ese punto abajo de la omega es la I suscrita, ¿verdad? Que La casi que iota se ve, ¿no? suscrita. Iota La suscrita. iota, perdón, suscrita. Iota suscrita. Ah, Correcto. La iota suscrita. Correcto. Perfecto. Dice, diga hermana, o hermano, dígame, o hermano. Ok. Tenemos aquí análisis gramatical. Algunos alumnos no me han hecho el análisis gramatical. Por eso no los puedo evaluar con 100 completo. Solamente aquellos que me han hecho el análisis gramatical. Por ejemplo, dice aquí, encierra en un círculo la palabra o palabra, puede haber más de una respuesta. Por ejemplo, aquí está. Vamos a hacer el caso. CO, esto es dativo. Yo busco el dativo. ¿Cuál es el dativo? Este y este. Correcto. Por ejemplo, en este caso. Entonces, yo debo hacer el análisis gramatical de cada una de estas palabras clave. Yo debo decir, CO es dativo masculino singular, segunda declinación, y traduce a o para un dios, porque no tiene artículo. Le hago otro ejemplo. Voy con, pónselo más grande. Voy con Dulu. Dulu. Correcto. Entonces usted escoge aquí cuál de estos está en nominativo. Correcto. Aquí dice, encierra un círculo la palabra después de más de una respuesta que tienen el mismo caso. No está diciendo que sean los dos singulares plurales. Si es genitivo, sea plural o singular, usted lo subraya. Correcto. Por ejemplo, este Dulu es genitivo, singular, masculino, segunda declinación, y traduce de un siervo o de un esclavo. Y debo añadirle el artículo indefinido, el artículo indefinido porque no tiene artículo. Preguntas, hermano, de este ejercicio. Daniel. Sí, hermano, yo tengo una pregunta. Daniel. Tenemos que hacer el análisis gramatical tanto de la palabra clave como la palabra que coincide en casos. No. Porque son, en algunos casos, No. son dos palabras diferentes, ¿no?
Solamente la palabra clave. Palabra clave. Solamente la palabra clave. Ah, ok, la que coincide no. No, no la coincide, no. No. Claro, en la que coincide tiene que estar pendiente. muy bien. Claro, en la que coincide qué caso sea. ¿Qué caso sea? Muy bien. Perfecto. Muy importante tu. Muy importante tu. Ajá. Comprensión. Profe, Dígame. tengo una pregunta en el ejercicio anterior, Ajá. porque, bueno, primero, dos preguntas. Primero, la instrucción dice encerrar en un círculo la palabra que tiene el mismo caso gramatical que la palabra clave. Pero escuche, Algunas palabras son repaso, puede pueden haber más de dos, pero más de una. sí, pero no dice que haga el análisis gramatical. Quizás ahí pudo haber sido una confusión, ¿no? En cuanto a la instrucción, porque la instrucción es encerrar en un círculo las palabras Bueno, déjeme leerlo en bien. el mismo caso gramatical. Encierre un Entonces, círculo usted la nos está palabra. diciendo, ajá, Bueno, no dice que hay que hacerla, es la verdad. sí, quizás por eso de repente aquí puede haber una confusión. Sí, La muy otra cierto, cosita, profe, es que con respecto a la palabra que aparece en la lista, de la palabra número 8, Ajá. en la misma fila Dulu. de Dulo, Ajá. Dulu, ajá, Ajá. aparece la palabra harás. Ajá. Entonces, mi pregunta es, en la tabla de los paradigmas, tenemos la palabra tescardías. Correcto. Y cardías no tiene el acento circunflejo. Correcto. Y Así esa es. palabrita, harás, tiene el acento circunflejo. ¿Por qué en el caso de la palabra cardías no se coloca el acento circunflejo? Ok, hermano. Yo no sé si tú te acuerdas que cuando yo hice una acotación en la clase, yo dije que hay sustantivos de la primera declinación que se llama alfa pura. El alfa pura es la que va precedida de iota, rho y éxtilo. Correcto. Y el resto son impuras. Correcto. Entonces, en el caso de caras, por tener ro, va a cambiar el acento. ¿Ya? Okay. De todas maneras, yo voy a pasarle un cuadro de conjugación también ahora, donde puede analizar un paradigma parecido a este. Perfecto, perfecto. No sé si te aclaré la duda. Sí, claro. La rho antes de la alfa hace la diferencia entonces. Correcto. Cuando es iota, rho y épsilon, ire. Esa es la regla mnemotécnica que yo uso, ire. Eso se llama alfa pura. El resto se llama alfa impura. Y los dos tienen una conjugación un poquito diferente. Algunos detallitos cambian. Lo que pasa es que son muchos detalles para una clase de una hora, hora y media. De verdad que yo entiendo mucho al profesor. Ok, entonces tiene razón el hermano que aclaraba. Entonces no se hace análisis gramatical, pero hay que hacerlo porque para llegar a una conclusión hay que hacer un análisis gramatical. Que no haya que escribirlo es otra cosa. Comprensión. Escriba la palabra griega que corresponde al caso gramatical de la palabra subrayada en español. Escriba el artículo en todos los casos, aun y cuando el, la o la no aparezca en la traducción. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, el verbo era Dios, hologos. Porque de tal manera
amó Dios, correcto, al mundo, correcto. Vamos a buscar, vamos a llevarlo con este ejemplo. Juan 3:16. Vamos a llevarlo con este ejemplo para que usted vea cómo se bate el maní. Vamos a compartir. Juan, capítulo 3, versículo 16. Aquí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí está. Jutos car egapesen ho seos ton cosmón. Entonces me dicen, de tal manera amó Dios. Entonces aquí está. Nominativo y nominativo. Entonces sería Joseos, sería de tal manera amó el Dios. Eso es lo que le están pidiendo a ustedes, que conserven el artículo en la traducción. En este caso es nominativo, Joseos, de tal manera el Dios. Eso es lo que le piden a ustedes en su tarea. Voy a salirme de aquí, presentar la tarea que estamos viendo. Ajá. Y a ver, aquí hay otros ejemplos más. Son 10. Y por último, el análisis gramatical. Traduzca estas palabras y lleve a cabo su análisis gramatical, incluya la forma del diccionario. ¿Ya? Joseos, ton, tecnon, jo, ugios, jodulu, dulos, dulu, y así sucesivamente. Y algunas palabras, recuerden que esto está combinado, lección 2 y lección 3. Están combinados. ¿Cuánto? Pregunta, mis hermanos, de lo que Sí, tienen que hacer. profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Ahí en la parte de, entonces, como ninguna tiene artículo, tenemos que traducirlo con indefinido. Correcto. Porque, sí, ok. Pero en el caso nominativo y acusativo nada más. No todo. Todo. Pero es que cuando es genitivo, nos habían dicho que, por ejemplo, teníamos que traducirlo con la preposición de. Correcto. Pero cuando es dativo, teníamos que poner a o para y el significado. Correcto. Entonces, eso me tiene un poquito confundida. O sea, porque nos ya habían dicho que en el caso acusativo y nominativo teníamos que ponerle el, la, los o las. Correcto. Más el significado. Pero entonces usted nos está diciendo ahora que en vez de el, la, los o las, pongamos un, uno, unos, unas. Correcto. O sea, unos. Correcto. Ok, además, le explico, ¿no? Cuando tiene el artículo, usted traduce, por ejemplo, aquí, usted traduce el siervo. Estoy aquí en dulos, correcto. Este ejemplo. Lo traduce el siervo. Estoy aquí en el número 2. Pero si tuviera el artículo, si tuviera el artículo, traduce el siervo. Pero como no tiene el artículo, lo traduce un siervo. Voy aquí con Seú. Correcto.
Si tiene el artículo tú, CU, usted lo traduce de Dios. Pero si no tiene el artículo, lo traduce de un Dios. Correcto. Lo mismo sería, aquí está, curió. Sería con el artículo, todo curió, sería a o para el Señor. Pero sin el artículo es a o para un Señor. No sé si me expliqué, hermana. Sí, ahora entendí, pero yo le estaba haciendo de otra manera, o sea, usando artículos definidos Claro, al momento de la traducción. Cuando yo corrijo, no tomo en cuenta ese detalle porque no lo había aclarado. Ok. Poco a poco vamos precisando, dando matices, digamos así. Hermano, Adelante, hermano, dime. pero ahí en ninguno no logré entender bien. Por ejemplo, en la que acabamos de ver, el ejemplo que yo acabo de dar, nos basaríamos a lo que ya nos han mostrado anteriormente para ponerle el artículo. Claro, Pero aquí tiene que escribir el artículo, aquí sería todo. Lo que pasa es que estaba explicando otra cosa con este ejemplo. Le expliqué a la hermana otra cosa con este ejemplo. Aquí tiene que colocar el artículo solamente. Correcto. Ah, ya. Estaba explicando otra cosa con este ejemplo. Y de repente, pues, nos perdimos. Es decir, cuando tiene el artículo, Es en la parte de, en que la hay que parte hacer de, eso. aquí está, la parte de, aquí está, aquí está, en la parte de, aquí sería, aquí está, sería, dulo, sería de un siervo, correcto, y evangelio, evangelio sería a o para un evangelio, correcto, Ese ¿de qué depende? de De que no que haya, no haya... no haya artículo, hermano. Ah, pero ninguno tiene artículo, ¿sí? Claro, Harían un solo que habría como... Tendríamos que ver cómo lo conjugamos a la hora de traducirlo. claro, es que ninguno tiene artículo. Ah, listo. Entonces todos tienen que traducirlo con artículo indefinido. ¿Ya? Eso se lo estamos enseñando hoy. Cuando tiene artículo, se traduce con artículo definido. Por ejemplo, del Dios, si es un genitivo. El Dios, si es un nominativo. A o para el Dios, si es un dativo. Pero si no tiene artículo, es a o para un. O de un Dios, el genitivo. ¿Correcto? Eso Ya. es importante tenerlo claro. No sé si tiene alguna pregunta, ya estamos un poquito